He decidido tomar a una nueva esposa. Pienso casarme con Lady Alicent Hightower antes del verano. FEFO Retro Point. Muy buenas a todos, bienvenidos a FEFO Retro Point, el canal de la felicidad geek. Y en este caso les vengo a traer mi opinión. No va a ser ni reseña ni análisis porque la verdad que hay muchos en internet, pero les voy a traer mi opinión acerca del capítulo número 2 de esta nueva serie de Game of Thrones llamada The House of the Dragon. Así que nada, vamos a ir ahora en cualquier minuto a arrancar con mi opinión simplemente. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y ponerle me gusta si te gusta este video. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos porque es necesario que todo el mundo sepa de este canal. Así podemos compartir con todos ustedes lo que piensan acerca de la cultura geek en general. Como sabrán, el domingo se estrenó el capítulo número 2 de esta hermosa serie que la verdad que arrancó con todo en el primer capítulo. En este segundo capítulo arrancamos con la nueva intro, que en realidad es la misma canción de Game of Thrones, que a mí me sorprendió porque esperaba otra canción, les soy sincero. Pero arrancó con la canción de siempre, no más que con una secuencia nueva de títulos donde en vez de ver a las distintas ciudades y las distintas familias que ocupan cada ciudad como en Game of Thrones, vemos simplemente un árbol genealógico animado que va de una especie de cascada o de circuito de canales donde los ríos de sangre van uniendo los logos de las distintas personalidades de esta familia y cómo se van uniendo y se van mezclando entre sí. La verdad que no les voy a hacer un análisis de qué signo es cada familia ni de qué río engancha con algo. Primero porque es muy complejo, segundo habría que analizarlo más profundamente y tercero está lleno de videos y gráficas donde pueden averiguar eso. Lo único que les voy a decir es que cada símbolo que se ve generándose pertenece a una distinta personalidad de la serie. Y ojo, porque si se ponen a analizar muy seriamente cómo esta intro se va uniendo, pueden llegar a spoilearse el futuro de la serie. Yo por suerte, como no leí los libros, no sé qué va a pasar en el futuro. Lo que sí sé es que van a haber intrigas, van a haber mezclas entre familias, traiciones. Lo que nos tiene acostumbrados, obviamente, en nuestro querido producto llamado Game of Thrones. FEFO Retro Point. Obviamente, más allá de la intro, que tiene la misma música de siempre, que no está mal, pero a mí me hubiera encantado a lo mejor una especie de variación, alguna especie de variación tonal que no la vi, que no la hicieron, pero bueno, está bien, es para que nosotros nos sintamos en el mismo universo. Y lo que yo sentí al ver la intro es que quizás, a lo mejor, y en el futuro, esté planificado hacer las demás casas conocidas en forma de serie, y quizás todas tengan la misma canción, nomás que una intro diferente. A mí me encantaría poder ver, no sé, una serie de los Baratheon, una serie de los Lannister o una serie de los mismos Starks, y cómo se van mezclando entre todos. Inclusive una de las familias que a mí más me gusta, que son los de Dorne, los Martell. Bueno, básicamente arrancamos este nuevo capítulo con 6 meses que han pasado después de la muerte de la reina y todos los sucesos que hemos visto en el capítulo número 1. En este capítulo 2 vemos a la princesa Rhaenyra una vez más sirviendo copas en el consejo, que a mí me llamó la atención porque dije, pero ¿cómo? ¿No la habían puesto como reina en el capítulo anterior? No, simplemente había nombrado como heredera del rey a Rhaenyra y futura heredera al trono. Pero no es que hayan puesto a Rhaenyra directamente como reina. Eso yo me confundí, o por lo menos yo lo interpreté así en el capítulo anterior. Y en este caso, Rhaenyra sigue siendo la princesa del castillo de King's Landing. Y nada más, sirviendo la copa de los reyes. Por otro lado está Viserys, que es Corlys Velaryon, que es el negro con rastas, rubio, que obviamente él va a reclamarle al rey de que sus barcos están siendo asaltados por piratas y estos piratas hacen que su negocio no sea redituable. Entonces le pide al rey, que está bastante debilitado, que por favor lo ayude a no seguir perdiendo plata, digamos, con estos piratas. Obviamente el rey está bastante con problemas porque evidentemente él no es muy fuerte, su familia está muy debilitada ya que murió su mujer, no tiene otra descendencia más que Rhaenyra, entonces él está visto al lado de la sociedad de que es un rey débil. Entonces Velaryon le propone, para que no sea tan débil,
unirse en las dos familias. Entonces le propone casarse con una de sus hijas menores. Yo el domingo no pude ver el capítulo, recién lo vi anoche y estuve más o menos spoileándome en las redes de que la verdad que estaba muy mal visto de que esta niñita de 12 años se casara con el rey, que el padre la entregara a la niña como una especie de negocio con el rey. Pero la verdad que yo no lo veo mal, primero porque estamos en Game of Thrones, chicos. En Game of Thrones han pasado cosas mucho más complicadas y mucho más jodidas. Entonces, que simplemente un rey le proponga casarse con su hijita a otro rey, visto en el contexto de la serie, no está bien. Obviamente, si lo vemos en la actualidad, eso es incesto, es de todo. Pero recordemos que en los años 40, en los años 50, los menores de edad también se casaban con los grandes. Obviamente con la venia de los padres. Quiere decir que estamos en una sociedad patriarcal porque la historia y el contexto de la historia lo da. No quiere decir que estemos siendo progres, ni que HBO se ha vuelto progre, ni que la serie se ha vuelto progre, porque no. Porque les repito, viéndolo en base al contexto de la serie, está aceptado, digamos, ¿no? Que nosotros no lo aceptemos porque estamos en la actualidad totalmente opuestos al tema complicadísimo. Visto en el contexto de la serie no tendría que molestar. Al que le molesta, bueno, chicos, no sé, háganse ver por un psiquiatra. Defensor Retro Point. Más allá de esto, vemos en este capítulo, y es lo que a mí más me gusta, el desempeño de la princesa Rhaenyra. La verdad que es un personaje que a mí es uno de los que más me gusta, junto con el rey Viserys y con Daemon, que ya vamos a hablar de él. Pero la verdad que el desarrollo de la princesa es espectacular, desde principio a fin. La princesa está impresionante, ella está sirviendo copas, pero escucha todo el tiempo el consejo, y en un momento ella interrumpe para dar su consejo. ¿Y qué tal si hacemos tal cosa? Es un personaje muy interesante y que llama la atención de un personaje en especial, que es Otto Hightower. Otto Hightower es la mano negra que mueve todos los hilos para convencer al rey para ir a un lado que él quiere, ¿no? Entonces, con ojo avisor, ve que la princesa está participando y tiene mucha capacidad para ser una gran líder. Entonces ahí hay problema, y va a haber problemas seguramente más adelante. Por otro lado, vemos que el rey le empieza a dar a Rhaenyra algunas especies de privilegios, como por ejemplo que ella decida quién va a ser el nuevo guardia de la orden de los soldados. Recuerden que tienen que haber dos, hay uno solo, el otro murió en batalla. Entonces el rey le encomienda a Rhaenyra que se encargue ella de elegir a quién va a estar al segundo al mando de la guardia real. Entonces este momento es muy interesante porque ella, ni tonta ni perezosa, ve que los que le proponen a ella son todos de cartón, son ficticios, ¿no? Tienen nombre, tienen casas importantes, pero no tienen formación en batalla. Entonces ella pide que pongan a uno, que le traigan uno que sí tenga experiencia en batalla. Y ahí es como lo traen a este personaje que viene de Dorne, que viene justamente para tener una especie ahí de onda con la princesa, me parece. Ahí hay algo interesante, pero bueno, ella lo elige por tener experiencia en combate. Entonces acá vemos que ella está muy inteligentemente manejando las cosas. Una vez más, Otto Hightower se encarga de estar presenciando ese momento y diciendo: esto no me gusta, esto no se está yendo para donde yo quiero. Y está viendo en Rhaenyra una especie de competencia, ¿sí? Una competencia que le va a ocasionar problemas en su plan. Así como tenemos a Rhaenyra, también tenemos a la hija de Otto Hightower, que la hija de Otto Hightower, recordemos que él la mandó a que lo consuele al rey, y en estos 6 meses aparentemente ella ha logrado tener una especie de amistad con el rey, y eso es muy beneficioso para Otto. Entonces el rey tiene una especie de relación importante ahí con ella, y dice: mantengámoslo en secreto, porque el rey en su interior sabe que la princesa no va a estar de acuerdo y no le va a gustar el tema, ¿no? Entonces lo mantiene guardado. Por otro lado, entonces encontramos que el rey tiene estos dos problemas. Tiene: o se casa con la princesa de los Velaryon, la hija de Corlys, o se casa con la hija de Otto Hightower. Vamos a tener ahí un problema, porque él tiene que decidir con cuál de las dos. Tenemos una especie de escena muy linda entre el rey y la princesa. Ellos están muy distanciados desde que murió la madre, y en realidad siempre han sido distanciados. Ella siempre ha tenido más afinidad con la madre. Entonces tenemos una escena donde el padre y la hija se tratan de comunicar, ¿no? Como para tener una mejor relación. Entonces, bueno, ahí es donde vemos
que ellos siguen estando muy distanciados, pero el rey ve en la princesa a alguien importante y sobre todo la ve cada vez más parecida a su mujer que murió. Entonces él también está tratando de preparar el terreno para que ella entienda, la princesa Rhaenyra, de que él tarde o temprano va a tener que contraer matrimonio. Él le hace hincapié en que siempre amó a su madre, pero que lamentablemente tiene que entrar en matrimonio para lograr la estabilidad en el reino. Retro Freud. Bueno, para ir finalizando tenemos dos temas en particular que quiero desarrollar. Uno es el arco de Daemon. Daemon se roba un huevo. La familia tiene esta especie de tradición que cada vez que nace un bebé, al bebé le ponen un huevo de dragón al lado en la cuna, ¿no? Bueno, Daemon roba este huevo del huevo que hubiera sido para el hermanito, digamos, el bebé que murió cuando nació, el hijo del rey, digamos, y de la princesa. Entonces él se roba el huevo y le dice al rey que se va a casar de nuevo con otra mujer, que va a tener una segunda nupcia y que esta mujer está embarazada. Cosa de que el rey entre en pánico porque si Daemon tiene un hijo, puede ser que ese hijo reclame el trono. Entonces manda a Otto Hightower, y que en realidad Otto Hightower se propone para ir a detener a Daemon. Va Otto Hightower y cuando parece que van a empezar a entrar en guerra, aparece Rhaenyra en sorpresa en su dragón. La verdad este momento fue impresionante. Fue, yo creo, la escena más Game of Thrones de lo que he visto hasta ahora. Espectacular. Que están ahí en Dragonstone. Están Otto, está Daemon y su ejército. Y ahí viene la princesa Rhaenyra y le dice al tío: mira, tío, yo sé que vos estás ocupando mi castillo. Este castillo es en teoría lo que va a heredar Rhaenyra. Le dice: mira, vos estás ocupando mi castillo. Y yo sé que yo la princesa, soy, digamos, el obstáculo entre mi padre y el reino y tú, digamos. O sea que si Daemon quiere hacerse del reino, la tiene que matar a ella, se tiene que deshacer de ella para poder tener él un lugar en el reinado. Entonces, obviamente, tanto Daemon como Rhaenyra tienen una relación muy linda de tío y sobrina. Y siempre han tenido buena relación, entonces obviamente el tío se tiene que rendir porque no va a matar a su sobrina, a la cual quiere mucho y estima mucho. Ahí vemos no solamente una debilidad de Daemon, sino que también vemos un poco de sensibilidad. Por eso es un personaje que yo en particular no odio y yo creo que nadie odie. Porque es un gran personaje, más allá de que se pueda estar vendiendo como el villano, yo creo que no es el villano de la historia. Porque si nos podemos pensar, su motivación de querer un lugar en el trono es totalmente creíble, digamos. Porque él también puede ser el heredero del trono si el hermano no puede reinar. Entonces me parece que tenemos acá a Daemon, un personaje muy interesante, uno de los que más me gusta. Daemon desiste, le devuelve el huevo a Rhaenyra y se va a hablar con su amante, que es con la que se va a casar. Y ahí, bueno, ahí nos enteramos de que es todo mentira de Daemon. Es para que el rey crea algo que no es real. Es mentira que está embarazada. Ella le dice que no puede tener hijos y por qué mintió. Y ahí él le cuenta que la única forma de debilitar aún más al rey es haciéndose él más fuerte, pero a base de mentira no va a lograr nada. Finalmente tenemos la otra segunda gran escena, que es cuando están todos en el consejo y el rey tiene que decir con quién se va a casar. Obviamente en ese momento Rhaenyra creyó haber tenido todo el control, haber convencido a su padre de que su mejor opción era casarse con la hija de Velaryon. Entonces están todos muy expectantes para ver a ver el rey a quién va a aceptar como esposa. Y es ahí cuando vemos algo que se veía venir, pero que no pensamos que iba a pasar, y es de que el rey, entre casarse con la hija de Velaryon para mantener el reino y casarse con la que él realmente ama, porque yo creo que ya está enamorado de la hija de Otto Hightower, bueno, decide casarse con la hija de Otto Hightower. Acá vemos una escena espectacular, la cara de Rhaenyra que no lo puede creer, la cara de Velaryon, de Corlys, que esperaba que dijera que se iba a casar con su hija. Y acá se empieza a armar. Yo creo que este capítulo está buenísimo porque nos prepara ya para el gran conflicto que va a venir en poco tiempo, ¿no? Así que bueno, Velaryon se enoja, le dice esto me la va a pagar, qué sé yo, bla bla bla, y se va. Rhaenyra también se enoja porque se siente traicionada por la amiga y se va Rhaenyra. Bueno, estas han sido dos de las escenas más importantes de todo el capítulo, creo yo, y lo que nos va dando un pie a lo que va a venir en próximos capítulos y en toda la temporada. La serie sigue muy arriba, sigue muy coherente, sigue muy bien. La verdad que yo estoy muy contento, estoy muy conforme
yo me siento viendo Star Wars, dime. Yo me siento viendo Game of Thrones. Para mí está muy bien adaptado. A mí me genera las mismas vibras que me generaba Game of Thrones. Si bien la dinámica es diferente, yo creo que estamos ante un gran producto. Estoy muy contento, muy emocionado. Tengo muchas ganas de seguir viendo. Voy a seguir a rajatabla esta gran serie de Game of Thrones llamada House of Dragon, una de las casas más importantes de la franquicia. Y finalmente, antes de terminar, les recuerdo que mañana miércoles a partir de la medianoche, o sea, mañana miércoles tipo 23:45, 23:50, mañana miércoles estaremos en vivo acá en el canal con el gran debate de este capítulo con dos de mis grandes compañeros y amigos. Lamentablemente mi querido Torregrosa, Norman Torregrosa, no va a poder estar, va a estar con una semana bastante complicada, así que le vamos a guardar su lugarcito para la próxima semana. Pero vamos a tener también la participación del gran perro Doberman Tattoo, que va a estar acá presente. Y vamos a tener una persona muy especial que va a venir acá también a acompañarnos y a debatir, que es el gran gato de Ozymandias, mi querido Omar. Así que voy a estar, chicos, haciendo el debate de Game of Thrones con el perro y el gato. Y antes de despedirnos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, ponerle me gusta y sobre todo compartir con sus amigos para que todo el mundo sepa de este gran canal, de este hermoso canal que queremos que crezca día a día, porque estamos muy contentos de hacernos amigos, para eso estamos. Así que no se olviden de suscribirse y de activar la campanita, es muy importante. Y obviamente quiero que por favor me llenen la caja con comentarios. Abajo la caja de comentarios, llénenmela de comentarios. Porque hay algo que les quiero recriminar, y es que no me están haciendo comentarios en los videos. Estoy haciendo muchos videos, muchos vivos sobre todo, y hay muy pocos comentarios. Y la verdad que la caja de comentarios es muy lindo escucharlos, es muy lindo leerlo y escuchar su opinión. Así que por favor no se olviden de dejarme en su caja de comentarios qué opinan de la serie, básicamente qué esperan ver en el futuro. Y quiero que me contesten una gran pregunta, y es: ¿cuál de todos los personajes de Game of Thrones, House of the Dragon, les gusta más? Así que mañana los espero a las 11 de la noche, 11:30, 12 de la noche, mañana miércoles, antes del visionado de She-Hulk, que también lo vamos a hacer por supuesto mañana a la noche. Así que los espero mañana en el canal, porque vamos a tener este hermoso debate y después vamos a tener el visionado de She-Hulk. Esto es Fefo Retro Point, el canal de la felicidad geek. Larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Hola, soy Fefo Fantini y este es mi canal Fefo Retro Point, el canal de la felicidad geek. Noticias, reseñas, visionado, informes, reacciones, análisis, debates y por supuesto toda la buena onda de siempre con nuestros vivos, donde tenemos el contacto directo con la gente y podemos conversar todo lo referido a la cultura pop y la cultura del cine, de las series en el mundo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, ponerle me gusta a los videos y sobre todo compartirlo con tus amigos en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto acá en YouTube. Como les digo siempre a mis seguidores, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, Porque la vida es una sola y hay que disfrutarla con alegría. así que los espero aquí en mi canal Fefo Retro Point. El canal de la felicidad geek. Esto ha sido todo, amigos. ¡Adiós! Fefo Retro Point.